Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro. Vamos a hablar hoy del Día del Daño Cerebral y para eso vamos a hacer una presentación de un informe sobre las desigualdades territoriales en la atención al daño cerebral en España. Pero en primer lugar vamos a hacer una lectura del manifiesto del Día del Daño Cerebral. Voy a dar la palabra a Luciano Fernández, presidente de FEDACE. Luciano, buenos días. Buenos días, José Manuel. Encantado de estar aquí contigo un día más, porque últimamente nos hemos visto hace una semana prácticamente. Por favor, Luciano, léenos ese manifiesto y aquí, por cierto, saludar, poner la mano en la cabeza. Nos ponemos todas las manos en la cabeza, fenomenal. Luciano, cuando quieras. Hoy es 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral. Y como cada año denunciamos que casi medio millón de personas en unas condiciones de vida muy difíciles, en la mayor parte de los casos insostenibles. A estas personas, un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otras causas, les cambió por completo su mundo de manera súbita. En un instante, su día a día dio un vuelco radical. Sus relaciones, sus capacidades y sus preocupaciones nunca volvieron a ser las mismas. Tampoco para sus familias, porque una persona con daño cerebral es una familia con daño cerebral. Por si esto fuera poco, el 2020 está siendo un año particularmente duro para nuestro colectivo. La pandemia de la COVID-19 nos ha impactado de lleno. Durante los meses de estado de alarma, las 46 entidades que forman el movimiento asociativo de daño cerebral en España tuvieron que detener su atención presencial. Sacaron fuerzas extraordinarias y adaptaron sus terapias al formato telemático, pero aún así era imposible igualar la calidad del trabajo presencial. Por ello, a las personas con daño cerebral y a sus familias se les vino el mundo encima y dieron pasos atrás en su rehabilitación. Su rendimiento físico, cognitivo o de lenguaje se vio sumamente afectado, así como su estado emocional. Desde la llegada de la nueva normalidad, la actividad ha podido retomarse presencialmente en las entidades, cumpliendo al máximo las medidas sanitarias oportunas para que los centros de atención sean siempre entornos 100% seguros. No obstante, las nuevas olas de contagios que estamos viviendo en la actualidad hacen que el apoyo de todas las administraciones al movimiento asociativo de daño cerebral sea ahora más importante y necesario que nunca. Todo esto coincide con el 25 aniversario de FEDACE. La Federación Española de Daño Cerebral se creó en octubre de 1995 con el objetivo de representar a las personas con daño cerebral y sus familias, sensibilizar a la sociedad sobre su realidad y reclamar a la administración pública la atención y el apoyo especializado que precisan. Han transcurrido 25 años y aunque sí que se ha producido algunos avances en el reconocimiento y la atención al daño cerebral, la mayoría de las reivindicaciones siguen vigentes. Ahora somos 46 entidades y más de 11.000 familias representadas en FEDACE, y entre todos y todas podemos y debemos lograr que se ejerzan y se respeten los derechos de las personas con daño cerebral y sus familias, ya que cada vida salvada merece ser vivida con dignidad. Para ello, consideramos fundamental que se desarrolle e impulse una estrategia nacional de atención al daño cerebral que garantice la máxima calidad de vida posible a cada persona con daño cerebral. Que se cree la categoría diagnóstica daño cerebral, aplicable en el momento del alta hospitalaria. Esta categoría debe contribuir a fijar necesidades y criterios de atención para contribuir de una manera óptima al proceso de rehabilitación funcional. Que se elabore un censo de personas con daño cerebral para así dimensionar los recursos necesarios para garantizar la calidad de vida e inclusión social de este colectivo. Que se incluya a la familia como parte beneficiaria del proceso de atención y no solo como parte colaboradora, con el objetivo de que ésta también reciba información, formación y apoyo psicológico que se precisa durante todo el proceso.
que en los planes de atención sociales y sanitarios se contemplen las necesidades específicas de las personas con daño cerebral con mayor vulnerabilidad, como son las personas con daño cerebral severo, los menores con daño cerebral y las personas con alteraciones graves de conducta, así como de sus familias. Esperamos que este 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral, sirva para ayudar a poner de manifiesto la importancia de estas demandas y visibilizar tanto el colectivo del daño cerebral como sus necesidades de atención e inclusión social, especialmente vulneradas en un contexto como el actual. Todas las entidades del movimiento asociativo del daño cerebral somos imprescindibles, porque la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias mejorará gracias a nuestro trabajo y al esfuerzo de todos y todas. Dado que una vida salvada merece ser vivida, sigamos construyendo dignidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luciano, por la lectura de este texto. Digo, con todos con la mano en la cabeza, porque hoy es el Día del Daño Cerebral, lo acaba de expresar Luciano, con sus reivindicaciones y con esta puesta al día en un año que, como él bien decía y recordaba, es el 25 aniversario de FEDACE. Hace 25 años, un mes de octubre como hoy, se creaba FEDACE. Bueno, y como les convocábamos para el día de hoy, aparte de leer el manifiesto, para coincidir con este día, con este 26 de octubre, pues vamos a presentar el informe de desigualdad territorial en la atención al daño cerebral en España, que lo va a hacer Mar Barbero, que es la directora de FEDACE. Mar, buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, sí que siguiendo lo que decía nuestro presidente, la Federación Española de Daño Cerebral representa al movimiento asociativo organizado de personas con daño cerebral y sus familias, tanto en España como en foros internacionales. Y bueno, hoy sí que queremos presentar este estudio de desigualdades territoriales de la atención al daño cerebral en España, porque en FEDACE trabajamos para mejorar la situación de desamparo asistencial de un colectivo de más de 420.000 personas en España, defender sus derechos y promover su calidad de vida. El daño cerebral es una discapacidad en ascenso en nuestra sociedad, cuyo origen se debe a lesiones cerebrales súbitas causadas por accidentes cerebrovasculares, que en su mayoría están causadas son el ictus, traumatismos craneales, anoxias, tumores cerebrales e infecciones cerebrales. Y como bien decía anteriormente el presidente, la crisis sanitaria del COVID ha castigado especialmente a las personas con discapacidad, pero los profesionales del movimiento asociativo durante el confinamiento han seguido apoyando la rehabilitación de las personas con daño cerebral, atendiendo en domicilio, bueno, toda esa rehabilitación tan necesaria para paliar las secuelas de las personas con daño cerebral. Sin embargo, se están notando pues, muchos retrocesos por la interrupción de este proceso de rehabilitación y muchos nuevos casos, ¿no? que se ven con más gravedad de secuelas, pues que el sistema hospitalario ha estado como a medio gas y quizá pues este retroceso se ha notado mucho más. Y bueno, hoy presentamos este estudio de desigualdades territoriales de la atención al daño cerebral en España, que está dentro del Observatorio del Daño Cerebral. Es un proyecto que FEDACE realiza junto con el Ministerio de Sanidad a través del IRPF de ámbito estatal y que apoyó también el Real Patronato de la Discapacidad y se ha realizado con la asistencia técnica de Intersocial, que siempre está la autora Marta Quesada y la saludamos desde aquí. El propósito del informe es hacer visible, ¿no?, la realidad de las personas con daño cerebral, generar información y conocimiento e identificar las principales demandas de la atención, ¿no?, al daño cerebral. Se han analizado fuentes estadísticas y bases de datos de altas hospitalarias y de certificados con discapacidad y se ha hecho un trabajo de campo de más del 25% de las entidades que forman parte de FEDACE. Y vamos a tratar 4 puntos clave. Primero, las desigualdades territoriales, después la distribución territorial de la población con daño cerebral en España, después las fases de atención al daño cerebral, para terminar con las conclusiones. Sí que es cierto que las desigualdades territoriales son evidentes, pero que de ahí debemos coger buenas prácticas, identificarlas en las distintas comunidades autónomas. Se han realizado la obtención de datos mediante cuestionarios, ¿no?
En cuanto a la distribución territorial de la población, empezamos por la prevalencia. La prevalencia es una proporción de la población afectada por una enfermedad en un momento determinado. O sea, como si tuviéramos una foto fija de cuántos hay. Y hay 420.000 personas con daño cerebral en España. De estas 420, el 78% son por accidentes cerebrovasculares y el 22% por el resto que hemos mencionado antes, traumatismos, anoxias y tumores. De esto el 52,5% son mujeres, o sea, hay más mujeres que hombres, que es un 47,5%. Y la distribución territorial de estas fotos de cuántas personas hay en España podemos diferenciarla en términos absolutos y en relativos. En términos absolutos, por volumen de personas, en primer lugar está Andalucía, con más de 81.255 personas con daño cerebral, seguido por la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Pero si miramos en términos relativos, o sea, por cada 100.000 habitantes, sale la primera Galicia con 1.310 casos, después Asturias y después Murcia. De todas estas personas que hemos dicho de la foto fija de las 420.000, de valoración de discapacidad, o sea, que hayan solicitado el certificado de discapacidad según la última fuente de la base de datos de personas con discapacidad del 2014, solamente 120.551, o sea, solo un 28% tiene valoración, han sido valorados por los servicios públicos de reconocimiento de la discapacidad. Es un pequeño porcentaje del total, de los 420.000, solo 120.000. Y de estos casi el 60% son varones y el 40% mujeres. Se ve que los hombres a partir de los 65 años y que las mujeres consiguen este certificado de discapacidad a partir de los 80. Y si miramos por cada 100.000 habitantes, los que más número de casos en términos relativos es en el País Vasco, en Aragón y en Cataluña. En cuanto a incidencia, que es diferente que la foto fija, o sea, la incidencia es el número de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, o sea, cada año, cuántos nuevos hay cada año, qué flujo hay de personas. Y vamos a separarlas entre personas que han tenido una alta hospitalaria por un ictus, por un accidente cerebrovascular, que tenemos en el 2017 fueron 106.641 personas, de las personas que es a través de una lesión cerebral traumática, que en el 2017 fueron 24.334. Entonces, de las altas hospitalarias, en lo que es nuevos casos por ictus, el 46% fue de mujeres y el 54% de hombres. En términos absolutos, o sea, por volumen de personas, la primera en la lista es Cataluña, después Andalucía, después Madrid y después la Comunidad Valenciana. Y sin embargo, en términos relativos, o sea, por cada 100.000 habitantes, llama la atención cómo despunta Asturias con 331 altas, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Extremadura. En traumatismos cambia un poquito, en vez de ser 46% de mujeres, son 44% de mujeres y casi un 60% de hombres en estos nuevos casos. Y en términos absolutos de estos, el primero es también Cataluña, igual que en los casos de ictus, pero el segundo, en vez de ser Andalucía, es la Comunidad Valenciana. Y el tercero es Andalucía y luego Madrid. Y en términos relativos, o sea, por cada 100.000 habitantes, La Rioja también despunta con 113 altas, o sea, una barbaridad. Luego Cataluña, Islas Baleares y Galicia. Pero si nos centramos en las fases de atención al daño cerebral, cómo se trabaja en la prevención de accidentes cerebrovasculares. Y empezando, vamos a diferenciar por ictus y traumatismos. En cuanto a los ictus, pues en el 2008 empezaron las primeras unidades de ictus. Empezó la estrategia de ictus y nos gustaría destacar el plan de actuación al ictus del 2019-2023 de la Comunidad Valenciana, el plan de actuación al ictus de Aragón del 2019 al 2022, que ambos dos, el primero incorpora el código ictus pediátrico y el segundo, el de Aragón, en la atención primaria. Sí que es verdad que en el 2018 había 75 unidades de ictus en España. Estos datos son de la Gaceta Médica. Y que se ha implantado el teleictus en Andalucía, Aragón,
Extremadura, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Galicia, Ceuta y Melilla. Pero bueno, y es importante, como decíamos antes, que destacar el código ictus pediátrico en algunos hospitales. En España están en el Hospital Universitario de Son Espases en Asturias, en el de Valdebrón y en el de Joan de Déu en Cataluña, en el 12 de octubre, en el Gregorio Marañón y en el Hospital de la Paz en Madrid. Sí que se está trabajando mucho en cuanto a los factores de riesgo, porque se han incrementado mucho las campañas de difusión. Se ha dicho que tengan cuidado con la hipertensión, con el colesterol, con la diabetes, con el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, con cuidar los malos hábitos no saludables, con el tema del sedentarismo, la obesidad. O sea, los buenos hábitos se están promoviendo. Y sí que se han incrementado las campañas de síntomas de alarma. Todos sabemos pues, que cuando hay una pérdida de fuerza o de sensibilidad en la mitad del cuerpo, o hay una pérdida total o parcial de la visión, o una visión borrosa, o dificultades para hablar o de entender cuando te están hablando, o un dolor de la cabeza muy intenso que inicia pues, muy bruscamente y que es un poquito diferente al habitual, pues hay que llamar al 112, ¿no? Informar de cómo estás, decir código ictus y avisar que la familia te acompañe y apuntar la hora de inicio de los síntomas, porque estos pues, son muy variados y depende de la zona del cerebro lesionada, pues se presentan así de repente y pueden durar como unos minutos o muchas horas, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ictus. En cuanto a la prevención de accidentes de tráfico, pues sí que es verdad que la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 y también el Plan de Medidas Especiales de Seguridad Vial de bicicletas y ciclomotores 2019-2020 han sido importantes, y que la última evaluación de octubre del 2019 de la DGT pues marca como aspectos a mejorar en muchos conductores de 64 años fallecidos, peatones, fallecidos ocupantes de turismos o los motoristas. Sí que es verdad que pone especial incidencia en los consumos y en prevenir el uso del móvil al volante. Eso es clave. Sí que nos han invitado a la Federación a formar parte de la nueva estrategia que va a ser 2020-2030, que ya está en marcha. Y en cuanto a la prevención de accidentes laborales, pues en el 2018 solamente hubo 1.280 accidentes con baja por infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales, que no es ni un 0,21 del total de los accidentes con baja en España. Sí que hubo 1.267 accidentes de trabajo con baja por conmoción y lesiones intracraneales, pero bueno, y que hay que destacar que un 72% de los accidentes de trabajo causados en accidentes de tráfico son in itinere, o sea, de los accidentes que se han producido durante el trayecto del domicilio del trabajador al centro de trabajo. Pero bueno, esto es todo en la fase aguda en que estamos hablando de los cuidados intensivos. Pero llega la fase aguda, subaguda del daño cerebral, que es una fase hospitalaria, que la persona está comenzando su rehabilitación intensiva de cara a que le den el alta, ¿no? Es los primeros meses de la lesión, cuando está ingresado en el hospital o en las primeras etapas de la rehabilitación ambulatoria. Las secuelas que produce el daño cerebral pueden tener muchos distintos tipos de severidad y afecta al ámbito físico, al sensorial o al neuropsicológico, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son muy variadas estas secuelas, una variedad de recursos. En un principio son más de carácter médico y de rehabilitación, pero en los siguientes años el soporte social y de inclusión en el entorno comunitario es clave. Entonces sí que necesitamos, pues aquí se ven los servicios de rehabilitación disponibles tanto en plazas públicas como privadas de las distintas comunidades autónomas, que hay en esta fase subaguda unidades hospitalarias de rehabilitación, hospital de día o unidades ambulatorias de neurorehabilitación. Como se ve, solamente hay 3.000 plazas de atención a personas con daño cerebral en España, 3.000 para lo que estábamos diciendo antes de una incidencia superior a 100.000 personas afectadas, o sea, ni un 3% de plazas, y solamente el 19% de estas plazas son públicas. ¿Qué pasa? Que en España faltan recursos de rehabilitación, y por eso es un servicio tan esencial el que prestan las asociaciones de daño cerebral, porque con el día de hoy, lo que ha leído nuestro presidente,
el manifiesto y todo el trabajo de reivindicación, las asociaciones aportan recursos de rehabilitación mediante servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia, de educadores sociales, de técnicos de empleo, de neuropsicólogos, o sea, que son clave para la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias. Y bueno, en la fase crónica, ya, que es la tercera fase y la más larga, es prioritario mantener las mejoras logradas y en este proceso de rehabilitación y buscar una vida autónoma de las personas con daño cerebral y que participen en espacios comunitarios como ciudadanos de pleno derecho. Según los datos de inventario de los recursos de atención al daño cerebral en España, que es un proyecto de FEDACE que lleva más de 10 años realizando conjuntamente con el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, hay 29 centros de día especializados en atención al daño cerebral, de los cuales 17 son gestionados por asociaciones de daño cerebral. Solo hay 6 unidades residenciales con 111 plazas en España y solo 2 pisos tutelados. Entonces, vamos a llegar ya, para terminar, a las conclusiones del estudio, que según las entidades participantes, que son ADACE Castilla-La Mancha, Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, Fundace Castilla-La Mancha, que es la Fundación Tutelar, FEDACE, que es la Federación Gallega de Daño Cerebral, ADACEA Jaén, ADACEA Alicante, la Fundación Aindacia Asturias, la Asociación Ictus de Asturias, la Asociación de Ictus de Aragón, REACER Baleares, Sarela, la Asociación de Daño Cerebral de Santiago de Compostela, y APANEFA, la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido en Madrid, concluyen en que hay 4 dificultades para la atención al daño cerebral. Primero, la baja calidad de la coordinación sociosanitaria en España. En segundo lugar, y como ya hemos visto, la escasez de recursos, o sea, ni un 3% de cubrir las plazas de la incidencia, o sea, 3.000 plazas de atención para personas con daño cerebral, especialmente en la fase crónica, ¿no? y en la inclusión a la comunidad, en la fase última. Y también que falta mucho en la especialización de los recursos y que es necesaria y clave una atención integral, porque las secuelas son muy complejas y requieren una atención multidisciplinar al daño cerebral. Yo creo que tienen todos los datos y con más detalle en la web que aparece aquí, www.fedace.org, está la pestaña del Observatorio de Daño Cerebral, Nacional de Daño Cerebral, y se pueden tener, vamos, todos estos informes están a su disposición. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Mar, por esta presentación y por este informe tan extenso y que nos ha hecho un mapa muy real de lo que está pasando. Luciano, después de leer este mapa o esta situación que nos ha explicado Mar, que coincide un poco con el manifiesto, digamos que en el año 20 o en el año 21, y en este año 20 que está marcado por la pandemia y que de alguna manera pues, también nos ha afectado a las personas con daño cerebral, digamos que el año 21 debería ser un año de repunte de atención a todos los puntos que ha marcado Mar en su informe, ¿no? Luciano, el sonido. Ahora. No, Luciano, que nos da. Marca el sonido. Pulsa un momento. Ahora. Ahora. Gracias, José Manuel. Decía que por supuesto que sí, que tenemos que buscar entre todos y entre todas las organizaciones del daño cerebral, las propias administraciones, el incremento de recursos en todo el territorio, pero fundamentalmente el inicio y la puesta en marcha de recursos en aquellos lugares, en aquellos territorios donde todavía ni siquiera hay recursos al respecto. Es fundamental que haya cierta homogenización. No podemos vivir en un país con 17 reinos distintos, con 17 realidades diferentes. Entonces, necesitamos que las administraciones y que a través de nuestras reivindicaciones o per se, pues de alguna manera se pongan las pilas para que esto sea una realidad. Muy bien. Vamos a tratar precisamente ahora analizarlo por algunas comunidades autónomas. Tenemos aquí a 2 personas que nos acompañan de diferentes comunidades autónomas que nos pueden hacer
un reflejo de su realidad. En primer lugar, vamos a hablar con Antonia Amorena. Antonia, buenos días. Antonia. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí, Pero tengo un problema con el sonido, porque... ahora no te oigo. Te estaba escuchando antes, pero ahora no te oigo. Antonia, ¿puedes hablar? Sí. Ahora, a ver. No. Buenos días. Os decía que tengo un problema con el sonido. Tengo un problema con el sonido porque os he escuchado todo el rato como 2 veces. Primero era como grabado y luego le oía hablar y ya me pasa todo el rato. Pero Antonia, ¿tú me escuchas a mí ahora? Os escucho perfectamente. Vale. Sí, os escucho. Vale, bien, pues espera, te voy a presentar. Primero, tú eres trabajadora de daño cerebral en ADACEN en Navarra. Navarra es un lugar especial porque digamos que tiene buena recaudación económica, dedica unas buenas prestaciones sociales. Digamos que Navarra sería la élite en España en el tratamiento de las personas con daño cerebral. Mira, yo os escucho, pero tengo un problema con el sonido, que es lo que os digo. Oigo todo... Sí. Sí. Bueno, yo tanto como eso no sé si lo diría. ¿Me estáis escuchando ahora? ¿Me escucháis bien? Vale. Navarra, yo creo que, bueno, con lo que os decía, creo que si lo comparamos con otras comunidades autónomas, sí que, bueno, pues hay una buena atención. Para mí, creo que lo más importante es que hay una buena unidad de atención en la fase aguda, que es la unidad de atención al ictus, y posteriormente, que se creó como hace unos 15 años, hay una unidad de daño cerebral especializada en una clínica, que es una clínica pública. Entonces, ahí sí que hay un equipo de rehabilitación que trabaja de forma integral, que está formado por fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsiquiatras, médicos rehabilitadores. Entonces, ahí sí que hay unos, cuando se pasa a la fase rehabilitadora, se puede ir allá a lo que es la hospitalización, hay poquitas camas, pero para mí lo más importante es que luego hay una continuidad en la rehabilitación ambulatoria, que en algunos casos pues puede durar hasta incluso un año. No en todos. Sí que, bueno, en estos últimos años puede ser, a pesar de que se haya mejorado, también pues, hay quejas de personas que creen que no es suficiente. Y sí que es cierto que se podría mejorar, se podría mejorar más, pero bueno, es un poco todo en función de cómo se compare lo que decíais. Y luego, digamos que interviene más en lo que es la fase crónica. Cuando estas personas reciben el alta, que es esta unidad de rehabilitación, pues muchas de ellas, y son personas dependientes sobre todo, son derivadas a ADACEN. Creo también que habría que mejorar, a pesar de que tengamos, como decís, que con comparación con otras comunidades está mejor, creo que tendríamos que mejorar muchísimo en todo lo que es la integración asistencial. Desde la combinación, ¿no? De que una persona sufre un ictus, un traumatismo, estos pasos del hospital, por la rehabilitación, posteriormente por la atención primaria para la continuidad de su atención, está muy desligado y me parece que sería algo en lo que habría que trabajar. Perdona que ahora soy yo. Qué desastre. Ahora soy yo el que no me he puesto el volumen, perdonar.
Que te decía Antonia que muchas familias con daño cerebral sustentan y apoyan a la situación de sus familiares y no reciben el suficiente apoyo de la comunidad autónoma. En este caso, en Navarra, la Comunidad Foral de Navarra asume este papel y dedica lo suficiente dinero para que estas personas se puedan ser tratadas adecuadamente. No, ahora eres tú, Antonia, qué desastre de día. Ahora eres tú el que... Ahora. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Vale. Bueno, yo creo que en estos años ha habido una mejora. Veis que está la ley de la dependencia. Cuando una persona es dependiente puede elegir lo que es la ayuda económica para la atención en el domicilio, una plaza de... ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sigue hablando. Yo todo el rato oigo todo repetido, ¿eh? ¿Os aviso? Bueno, pues estos últimos años ha habido una mejora, yo creo, en no sé si decir en las prestaciones de la asistencia, creo que sí, por parte del Gobierno de Navarra. Cuando alguien es valorado como dependiente, sabéis que puede tener derecho a una plaza de centro de día, de residencia, una ayuda económica y entonces, en este caso, el Gobierno de Navarra lo que está facilitando mucho es que las personas puedan ir a centros de día a una plaza concertada, pero como no hay suficientes centros de día con estas plazas, puedan acudir a centros autorizados y ellos, la ayuda que dan para pagar el centro de ayuda, se ha subido mucho económicamente. En este caso, bueno, lo mismo que os decía antes, si lo comparamos con otras comunidades autónomas, pues estamos mejor, pero creo que también hay muchísimas cosas para mejorar y una de ellas es la lentitud del proceso. Desde que una persona solicita la dependencia hasta que ya puede percibir o la ayuda o la plaza, es que pasan muchísimos meses. Entonces, en ese tiempo son personas que necesitan, sobre todo los dependientes, muchísima atención y no la pueden tener por lo que es el trámite, el proceso, que es muy largo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con otra persona y con otra comunidad autónoma, en este caso a José Luis Ayer. José Luis, buenos días. Buenos días. ¿Me oyes bien? Buenos días, José Manuel. Buenos días. Tú eres presidente de Camino, de una asociación que se llama así, de Daño Cerebral Camino de Valladolid. ¿Cómo es la situación en Castilla y León? ¿Cómo está la situación en Castilla y León? Es la pregunta. Sí. En Castilla y León estamos con escasos recursos para atender a la fase crónica, de las personas que tienen daño cerebral adquirido. A la fase en la que ya han sido dados de alta de las unidades hospitalarias de subagudos y, por supuesto, han abandonado la fase aguda, ¿no? Que ahí, en la fase aguda, en la fase subaguda, pues tenemos aceptables atenciones para estas personas. Pero en la fase crónica, una vez que se les da de alta del centro de rehabilitación y cuidados sanitarios de la fase subaguda, pues ya pasan a depender de las familias. Y claro, las familias tienen, sin tener experiencia previa, por suerte, ahora tienen el grandísimo problema, el severísimo problema de que tiene una persona con una serie de lesiones y de disfunciones neurológicas, con una discapacidad neurológica y que además necesita seguir mejorando de su estado general para pues, progresar en toda su idea de alcanzar, si es posible, la autonomía personal y de conseguir tener una calidad de vida que evidentemente no va a ser como la tenían antes de
la lesión que les produjo el daño cerebral adquirido, pero que aspiran a tener una calidad de vida aceptable. Entonces, en esta crónica, nosotros tenemos escasos recursos, de tal modo que en Castilla y León, por ejemplo, en plazas para centros de día, tenemos información de que exista centros de día para este tipo de atención al daño cerebral adquirido. Sí que tenemos asociaciones de daño cerebral adquirido que tienen programas de neurorehabilitación en unas cuantas ciudades, no en todas. En Salamanca, por ejemplo, en Burgos, en Valladolid, está claro que tenemos asociaciones de daño cerebral adquirido con programas que intentan el progreso de estas personas hacia la autonomía personal y que intentan programas de inclusión social, si es posible, de poder acceder al mundo del trabajo, evidentemente no con la calidad laboral que tuvieron antes de todo este proceso, ¿no? Pero tenemos muy escasos recursos, de tal modo que he analizado todo el magnífico estudio que han realizado en FEDACE sobre los recursos que disponen las diversas comunidades autónomas para atender a las personas que caen en el mundo del daño cerebral y que están ya en la fase crónica. Lo que sí veo es que, y creo que desde el FEDACE, con toda esta información que tiene y aumentándola más todo lo que sea posible, se podría diseñar una especie de guía para indicar cuáles deben ser los recursos asistenciales del mundo sociosanitario en cada comunidad autónoma para estas personas. Para estas personas que no solamente hablo de las que están en la fase crónica, sino posiblemente también de las que están en la fase subaguda. Para la fase aguda tenemos hospitales de la Seguridad Social, tenemos unidades de ICUS, tenemos el 112, que todo funciona cada vez mejor y hace que la supervivencia de estas personas sea cada vez más alta. Sino también para la fase subaguda, puesto que en Valladolid, en Castilla y León, que yo sepa, solamente hay un centro hospitalario con recursos para hacer la neurorehabilitación y los cuidados sanitarios que en la fase subaguda necesitan estas personas para, una vez dados de alta en el hospital de agudos, seguir mejorando y seguir progresando hacia una situación próxima a la que tenían anteriormente, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que hacer es mejorar la extensión del movimiento asociativo para que la fase crónica pueda ser atendida en todas las provincias de la comunidad de Castilla y León y de todas las demás comunidades. Cuando las familias no saben qué hacer con su familiar con daño cerebral adquirido, solamente pueden recurrir a las asociaciones. Luego, cuanto más grande sea el movimiento asociativo y cuanto más dotado de recursos personales, profesionales y materiales, mejor les podremos atender, ¿no? Pero Castilla y León necesita mejorar mucho. Hay un dato que ha comentado Marc que me ha llamado la atención, que decía que solo el 28% de las personas con daño cerebral tenían el certificado de discapacidad. ¿Eso también ocurre en Castilla y León, José Luis? Sí. ¿Cómo? No, que te decía que muy pocas personas tienen reconocida la discapacidad, las personas con daño cerebral, apenas un 28%, que también ocurre lo mismo en Castilla y León. Sí, sin duda alguna. Las unidades de valoración del grado de discapacidad de las personas que entran en el mundo del daño cerebral adquirido necesitan ser valoradas para poder acceder a todos los derechos sociales, económicos o de otro tipo que les concede la ley de dependencia, ¿no?, de 2006, ¿no? Y evidentemente nosotros, Castilla y León, no está entre las unidades
entre las comunidades autónomas que sí que tienen cifras superiores al 28% de los que están valorados, como son el País Vasco, Aragón y Cataluña, ¿no? Nosotros tenemos cifras muy por debajo de esas de cuanto a valoración, y es un paso burocrático previo y necesario e imprescindible para acceder a los otros derechos sociales que están ya diseñados en la legislación de que disponemos. Sí, no solamente necesitamos mejorar los recursos para atender a estas personas en la fase ya crónica, en cuanto a profesionales y recursos materiales para progresar en su idea de caminar hacia la autonomía personal y de su mejora de calidad de vida, sino también en la fase inicial de que sean valorados para que puedan acceder a los recursos que están diseñados y que deben también mejorar, ¿no? Sí. Castilla y León, en estos casos, en este tema, no es una comunidad autónoma bien dotada y bien preparada para ellos. Antonia, en vuestro caso allí en Navarra, ¿sí que hay un reconocimiento de la discapacidad o no? En nuestro caso no tengo datos, pero yo creo que en los últimos años las personas, como la vía de entrada, vamos, a otro tipo de recursos económicos o de centros, es la dependencia, hay personas que creo que tienden a realizar antes. Me parece que es lo que está ocurriendo. Hay una pregunta, lo voy a hacer a los dos, a Mari y a Luciano. Hay una pregunta de Ana. Dice que estamos en pleno segundo rebrote de esta pandemia que está marcando la vida de todos y que claro, es un momento difícil para exigir a las administraciones que agilicen las exigencias de las personas con daño cerebral. Pero lo que os pregunta es si para cuándo todo el país podrá contar con un código para el daño cerebral adquirido, un código común para todo el país. Luciano y Mar. Luciano, el micrófono. La aspiración del código diagnóstico es una aspiración que desde la Federación se lleva, y una reivindicación que desde la Federación se lleva planteando desde hace mucho tiempo. Es muy difícil y somos conscientes de que esto es difícil, pero también tengo que decir que no ha habido, o al menos no hemos notado, voluntad política desde las administraciones que tienen capacidad para acometer y llevar a cabo esta situación de poner solución a esto. Yo obviamente no soy técnico y no podría definir aquí en público cuáles serían los pasos a seguir al respecto, pero sí quiero resaltar que no hemos encontrado eco en los ámbitos de las administraciones sanitarias para dar respuesta a esta solución, con lo cual la respuesta es que no lo sabemos. Nos gustaría que fuese el año que viene, que fuese este año, pero desconocemos cuál puede ser la solución a este problema. Seguiremos insistiendo, seguiremos reivindicando, porque queremos y creemos que esto es una necesidad casi perentoria. La única manera de definir y decir que esta persona tiene daño cerebral o no lo tiene cuando se le da la alta hospitalaria, como decíamos antes y como os ponemos en el manifiesto, para poder dimensionar los recursos necesarios para hacer frente a su rehabilitación y que no sean estos parches puntuales en territorios o en áreas sanitarias. Es fundamental que desde a nivel estatal esto se resuelva a la mayor brevedad. Y Mar, lo que haría falta también, lo hemos hablado varias veces, es un censo real del daño cerebral en España. Es decir, eso sería algo imprescindible para todo, para los recursos que mencionaba Luciano y para los estudios, para los trabajos, para la dedicación, etcétera, ¿no? Es que es clave porque, como bien decía Luciano, si no tenemos un código que
se ha solicitado no solamente a la Organización Mundial de la Salud, se está trabajando con ellos, se está trabajando a través del Sistema Nacional de Salud, se está trabajando a través de la solicitud de una estrategia con muchas entidades, sino que si no sabemos, porque no se codifica, no puedes cuantificar cuántas personas hay y tampoco puedes asignarle, como bien decía Antonia, los recursos necesarios para poder tener realmente cubiertas las necesidades en las 3 etapas del daño cerebral. Se está trabajando muchísimo en la prevención, se está trabajando muy poco en las 3 etapas, un poquito más en la parte aguda, pero en la parte subaguda y la parte crónica hay una necesidad, como hemos visto, ni siquiera de un 3% de plazas de atención. Entonces, sí que coincidiendo con lo que decía también José Luis ayer, sí que es cierto que la Federación está realizando un estudio que el día 23 de enero se presentará con la Universidad de Salamanca de cómo se está trabajando en cada una de las comunidades autónomas, qué modelos de atención se llevan a cabo para que unas que van un poquito más adelantadas, como puede ser el caso de Navarra, y otras que van quizá más a la cola, como Castilla y León, pero no puedan igualarse, puedan ver el ejemplo de unas y de otras, y que con unas fichas además muy didácticas y que se puedan presentar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito internacional, en el ámbito estatal y en los ámbitos autonómicos y locales, para decir, claro, hay que empezar por el inicio, hay que hacer un código para saber cuántas personas hay. Hay que incluir a la familia. Estamos pidiendo desde la Federación una atención pública y una atención de plazas públicas, que hemos dicho que solamente un 19% de ese 3% de atención es público. O sea, estamos también pidiendo una atención universal y creemos que es un derecho para que las personas vivan con dignidad el tener cuantificados las personas cuántas son, porque solamente hay una valoración de un 28%. O sea, por todos los sitios se necesita un código para poder tener un censo que identifique, aunque se hagan muchos estudios y los estudios son de rigor, empezados por el Defensor del Pueblo, y que tenemos en los datos del Defensor del Pueblo esos datos de 420.000 personas, tenemos los 109.000 nuevos cada año, pero es mucho más sencillo que esté todo unificado a través de un código que dé igual que a una persona que tiene un cáncer de mama que está bastante más desarrollado, sabe perfectamente el itinerario que va a seguir. Entonces, si no está metida en un código, no sabrá luego el itinerario preciso, y el itinerario de las personas con daño cerebral es la necesidad, sí o sí, de una atención especializada y que incluya a la familia como beneficiaria. Esa es creo que es el derecho de esa atención, porque mejorará la calidad de vida y dará una atención integral, holística, con todos los profesionales que lo necesitan y en todas las fases. Luciano, otra cuestión que hemos comentado alguna vez y que también ha salido en el estudio es el tema de la investigación sobre este daño cerebral. Yo no sé si estáis preocupados con la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, que nos va a lastrar durante los próximos años. ¿En qué medida puede afectar a la investigación del daño cerebral? Vamos a ver. En principio, en el ámbito de la investigación, la preocupación existe fundamentalmente en lo que tiene que ver con la investigación sobre las causas porque en el fondo el daño cerebral es una situación de salida. De inicio son patologías o accidentes diversos. Entonces, las investigaciones fundamentales, las investigaciones se siguen manteniendo. Nosotros en ese aspecto la preocupación tiene que ver más con las investigaciones en los procesos de rehabilitación o en los procesos de resolución de los problemas. Hay que seguir trabajando, y sí que nos preocupa que no se trabaje lo suficiente en el ámbito de la prevención, porque de alguna manera trabajando
en el ámbito de la prevención, sí resolveríamos, en la prevención primaria, digamos, sí resolveríamos muchísimos de los problemas que tendrían, que vendrían a continuación, pero nos preocupa fundamentalmente la investigación en los ámbitos de la rehabilitación. Y que de alguna manera todo aquello, la telemedicina en el ámbito de la rehabilitación, que pueda llegar a las familias, que pueda llegar a las instituciones, que pueda llegar a las organizaciones, eso sí para nosotros es importante. Entendemos que el resto, o sea, la investigación, por ejemplo, en el ámbito del ictus, se sigue manteniendo, se sigue trabajando en las trombotomías, en toda esa serie de aquellos aspectos que de alguna manera aminoran. Entonces, en ese sentido, no estamos muy preocupados. Se sigue trabajando en el ámbito de la prevención en tráficos, en el ámbito de la prevención en accidentes laborales, en el ámbito de la prevención en accidentes escolares. Nos preocupa que se quede huérfano la parte, lo que digamos, ¿y después qué? Que de alguna manera se trabaje fundamentalmente en esa parte épica, que es salvar vidas, que está muy bien y que todos aspiramos a ello, pero que abandonemos la otra parte, que abandonemos la parte del después de la cronicidad y que de alguna manera ese aspecto de cronicidad se abandone. José Luis, tú como médico, ¿qué opinas sobre esto que estamos comentando con Luciano? Yo me gustaría añadir lo que Luciano ha expresado, es el 90% de lo que hay que decir, pero nos queda una parte que es dejar bien claro que lo que decía también Mar, que si queremos realmente tener un estudio profundo de lo que es el daño cerebral, hace falta que las altas hospitalarias tengan dos códigos. Uno, el daño cerebral adquirido, y el segundo, la causa de eso, que puede ser el ictus o puede ser una encefalopatía anóxica por parada cardíaca o por lo que sea. O sea, dos códigos, pero no debe faltar el código de daño cerebral adquirido, porque si lo tenemos, sabremos todos los que han sido dados de alta con ese problema. Después también sabremos por qué, porque el segundo código nos daría la hipertensión, nos daría el ictus, nos daría la parada cardíaca, nos daría el traumatismo cronocefálico, nos daría lo que sea, ¿no? Pero eso es fundamental. Entonces, en ese campo, a los que deben dedicarse a la investigación es a las personas que se dedican a hacer la clasificación universal de las enfermedades, puesto que todos tenemos un libro cuando damos el alta al que recurrimos para ponerle el numerito al diagnóstico que acabamos de poner en el informe. Así que esa es una parte importante. Y la segunda parte importante es que las familias reclaman, ya en la fase crónica, reclaman tratamientos que puedan mejorar la discapacidad, pero tratamientos no solamente de neurorehabilitación, que están muy bien organizados y son muy eficaces, pero que hay que hacerlos casi de por vida, ¿no? sino los tratamientos que puedan mejorar la población neuronal dedicada a ejercer funciones que se han perdido y que explican la discapacidad neurológica de estas personas. Y me refiero concretamente a investigar sobre el campo de las células madre para el daño cerebral adquirido. El doctor Vaquero, que siento muchísimo que haya fallecido por el tema del coronavirus hace unos meses. El doctor Vaquero, que ha liderado durante unos cuantos años la investigación de la unidad de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, el doctor Vaquero, en el primer congreso que hubo sobre el daño cerebral adquirido, creo que hace un par de años, en Madrid, en el Hospital San Juan de Dios, hablaba sobre la utilidad y para decir con buenos efectos, eficacias de el uso de las células madre autólogas, de las del propio paciente,
tratadas en el laboratorio previamente, después introducidas en su organismo, hablaban de la eficacia para mejorar las lesiones medulares y mejorar la discapacidad neurológica derivada de esas lesiones medulares de esas personas, como la paraplegia o la tetraplegia. Pero allí se planteó también que nos contase el doctor Vaquero si había experiencias sobre el uso de las células madres autólogas de la propia persona, procesadas en el laboratorio y después introducidas en sus organismos para mejorar las lesiones cerebrales que explican la discapacidad neurológica de las personas del mundo del daño cerebral adquirido. La respuesta suya es que había muy poquita experiencia en su caso, que había utilizado, investigado en 3 o 4 pacientes los daños cerebral adquirido y que lo que había visto es que mejoraban cuando se les hacía el aporte de células madre que llegaban hasta su cerebro, mejoraba su función neurológica y mejoraba su discapacidad, hablaban mejor, caminaban mejor, se relacionaban mejor con los demás, pero resulta que ese efecto se pasaba al cabo de unos 3 o 4 meses porque las células madre inoculadas habían perdido su vitalidad. Entonces, todo lo que concluía este hombre, este impresionante profesional del daño cerebral, es que había que mejorar las técnicas del laboratorio para que la introducción de células madre solamente fuese necesaria una vez al año y no cada 3 meses, puesto que eso supone demasiado costo económico para ser soportado por entidades públicas de la sanidad o por las familias, no digamos por la familia, ¿no? Así que yo creo que las familias esperamos que las que tenemos un daño cerebral en nuestro interior, esperamos que mejoren no solo los medios de neurorehabilitación, sino la investigación en el mundo de cómo recuperar en función de las células nerviosas que han sido dañadas y que las que quedan vivas pues puedan ejercer más actividad o pueden incluso aparecer otras neuronas nuevas a partir de las células madre y la discapacidad de nuestros familiares pueda ir a mejor. Yo creo que ese es el punto más importante y el que más esperanza genera en las familias como la mía, que tienen una persona con gran discapacidad por daño neurológico muy grave, ¿no? Muy bien. Mira, hay una pregunta sobre el tema que os he comentado antes, que dice, ¿cómo se pueden agilizar los trámites para que se valore la administración, que valore el grado de discapacidad? A mí, por ejemplo, me han dado 1 año de espera. Mar, ¿cómo se podría agilizar? ¿De qué manera? Para la implicación de la administración, lógicamente. Yo creo que quería hablar, estoy viendo que quería hablar a Antonia. Yo sí que, antes de que comencemos con esa pregunta, sí que estoy totalmente, me gustaría refrendar lo que ha dicho el doctor ayer, José Luis ayer, respecto a lo del código secundario, que es clave para temas de mejorar en nuestro código y así poder tener un censo adecuado, y dar el reconocimiento al doctor Jesús Vaquero, que estuvo además como investigador en el Real Patronato de la Discapacidad, que es la entidad que también ha sido colaboradora de este estudio, y bueno, que estuvo a punto, tuve el honor de estar como jurado y estuvo a punto de ganar lo que es el premio de a nivel rehabilitación del año 2019. Entonces, bueno, respecto a lo otro, yo creo que es influir, ¿no?, en que las personas, los valoradores, ¿no?, sepan primero saber valorar, ¿no?, en función de las secuelas, y yo creo que esto Antonia nos lo puede decir si se la escucha bien, y si no, yo encantada de transmitirlo. Antonia, a ver si puedes hablar ahora. Creo que sí que se me escucha ahora. Sí, bien, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Respecto, varias cosas quería decir.
de lo de la discapacidad que comentáis, creo que, bueno, pues eso es cuestión de que haya más recursos humanos, más personas que la Administración ponga para realizar estas valoraciones. Aquí en Navarra, con el tema de la dependencia que os he comentado antes, es muy largo el proceso, pero como tú bien dices, con la discapacidad, efectivamente, casi es un año. Eso por una parte. También creo que algo que nos ocurre a las personas con daño, las personas que tienen daño cerebral, sobre todo, que no tienen unas secuelas muy evidentes a nivel motórica, que son más cognitivas, conductuales, que están muy mal valoradas con el baremo que hay actual de dependencia. Bueno, y eso es un tema, creo que recurrente ya en la federación, ¿no? Se valora pues muchísimo lo físico, si esa persona puede comer, puede andar, pero igual esa persona si anda o come, pues se le puntúa mucho menos, pero la realidad es que si no tiene un familiar que le diga que coma o que le haga la comida o que le guíe un poco su vida, pues no lo va a hacer. Y creo que eso también es un punto muy importante y que está muy mal valorado. Otra cosa también que quería comentaros respecto al censo es que me parece que hemos avanzado muy poco, porque hace 25 años, cuando comenzó FEDACE, era esa la principal, bueno, de las primeras, digamos, reivindicaciones y bueno, pues aquí estamos. Y no creo, o sea, creo que igual sí que puede haber más datos que en aquel entonces, pero no existe este censo que tendría que haber a nivel del Estado español tan importante. Es que ni siquiera creo que en nuestra comunidad hay datos, puede haber datos aproximados, pero no sé si son fiables 100%. Eso también quería comentar. Y otra cosa que no ha salido, pero que yo no sé si ocurre en otras... bueno, también respecto a la investigación. Yo sí pienso que, pues debido a la crisis económica, sí que va a haber seguro un cierto parón, pero sí que veo que está habiendo un gran desarrollo de todo lo que es la tecnología aplicada a la rehabilitación. Entonces, creo que lo importante ahí sería que esa tecnología, pues que pueda llegar a todas las personas, como decíais antes, que sea lo más universal posible, ¿no? Que no sea solo empresas a las que se pueda acceder pagando un montón. No lo sé, no sé cómo se podría hacer. En nuestro caso en ADACEN sí que estos últimos años lo que hacemos es llegar a acuerdos con empresas que están haciendo como prototipos de rehabilitación y ellos lo ponen a nuestra disposición, digamos, para probarlos de una manera gratuita, que creo que es una forma que, bueno, pues está saliendo bien y es como que puedan llegar a todo el mundo. Y el otro tema también que os quería comentar, quería plantear, ¿me escucháis, verdad? Sí, perfecto. Ahora perfectamente. Vale. Es que no sé si os ocurrirá en vuestras entidades, pero la nuestra, en ADACEN, de siempre, y es que hoy he visto los datos, y es que son... habéis comentado en el estudio que, bueno, pues que sí que parece ser que hay algo más de incidencia de daño cerebral en mujeres que en hombres. Pero nosotros atendemos a muchísimos, un 50% más de hombres que de mujeres. O sea, las personas que acuden al ADACEN son un 50% más hombres que mujeres. Entonces, no sé si eso ocurre en vuestras entidades. A veces nos preguntamos por qué pasa eso. No, hay como muchas incógnitas, pero es algo que nos ha pasado en toda nuestra historia. Antonia, 46% mujeres, 54% hombres son los datos. Incidencia. De incidencia. Vale. O sea, hay más hombres que mujeres. No corresponde a que haya... A la realidad. A la realidad y a que haya, lo que os digo, en nuestro caso hay 323 personas atendidas, digamos, actualmente, ¿no? En ADACEN, y es que hay 121 mujeres y 210 hombres. Ya. Casi el doble. Eso también quería plantear. Las mujeres no se suelen rehabilitar, en muchos casos están en sus domicilios y la verdad que son las que menos van a hacer valoración de discapacidad. La verdad es que es muy importante el impulsar que las mujeres
realicen una rehabilitación adecuada. Ahí es muy importante lo que has comentado. Hay un informe de FEDACE de mujeres y daño cerebral que refleja este punto. Sí, y creo que ellas sí que se preocupan más de que los hombres vayan a hacerla. Es un poco lo que me parece también, sí. Muy bien, no sabes cuánto me alegro que por fin te hayamos escuchado bien, Antonia, porque ha habido algún tipo de interferencia. A José Luis por su contribución también, por supuesto a Mar, y me gustaría ceder la palabra a Luciano para que cerrara este encuentro en el Día del Daño Cerebral. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Agradecer a Servimedia esta plataforma, la posibilidad que nos ofrece para que en esta situación tan complicada donde la presencialidad pues ha quedado apartada, podamos llegar a tantas personas, tantas familias que tienen interés, que están necesitadas de saber más de qué es lo que les ocurre y en qué situación están. Me gustaría destacar las diferentes realidades que, como se ha comentado y como se ve en el estudio, existen a nivel territorial. Tendremos que entre todos tratar de que estas desigualdades, en la medida de lo posible, puedan ser igualadas, pero por arriba, no por abajo. Que de alguna manera aquellas comunidades, aquellos territorios que van por delante puedan servir de ejemplo y que tanto las organizaciones del movimiento asociativo del daño cerebral como las propias administraciones territoriales traten de ver en aquellas entidades, en aquellas administraciones, en aquellos territorios que de alguna manera van, como decía, por delante, pues tratar de alcanzarlos, fundamentalmente porque esto va a ser un beneficio, va a ir en beneficio de sus conciudadanos, va a ir en beneficio de las personas y de las familias. Es como comentábamos, una realidad que además ha llegado para quedarse. Cada día es una realidad mayor, es una realidad que tiene muchísimas aristas, como bien sabemos por la propia definición del daño cerebral, y que de alguna manera tenemos que entre todos y entre todas seguir trabajando para buscar familias para las personas y para que puedan y de alguna manera podamos ejercer nuestros derechos, que no son unos derechos distintos de los ciudadanos que no tienen daño cerebral, de los ciudadanos y ciudadanas que no tienen discapacidad. Somos personas con derechos y exigimos poder ejercerlos. Una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas y que de alguna manera pues que este día reivindicativo nos ayude a buscar soluciones a esas líneas de reivindicación que siempre expresamos y que podamos dentro de 25 años decir que estas reivindicaciones han quedado en el cajón de la historia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estos, no solo por este encuentro de hoy, sino por los 4 que hemos celebrado este año, por el 25 aniversario de FEDAFE, por continuar con esta línea. Yo creo que hay que continuar con la línea para que la gente conozca mucho mejor el daño cerebral, para que vuestras reivindicaciones al final tengan soluciones, que es lo que le importa a todo el mundo que nos ha escuchado hoy, y que, bueno, que superemos esta pandemia y que todos podamos seguir avanzando estos meses y el año que viene. Y nada, mano a la cabeza y hasta la próxima. Venga, hasta luego, gracias a todos. Gracias a vosotros. Chao. Gracias, Antonia. Gracias.